Mi nombre es Angélica Cardona Zuluaga. Soy estudiante de primer semestre de Ingeniería Administrativa en la Universidad Pontificia Bolivariana. A continuación voy a proceder a realizar un ejercicio de estequiometría previamente asignado por mi docente Diego Sánchez para la materia Fundamentos de Química. Vamos a ver el ejercicio. A continuación vamos a leer el enunciado de nuestro ejercicio. El sulfato férrico puede utilizarse como un fertilizante de plantas. Considerar la reacción de 250 gramos de hidróxido férrico de un 60% de pureza con 300 gramos de ácido sulfúrico. Lo primero que debemos hacer antes de realizar cualquier ejercicio de estequiometría es balancear la reacción. En este caso lo haremos por tanteo. Por lo tanto, vamos a añadir los siguientes coeficientes a nuestra reacción. El primero será un 2 al hidróxido férrico. El segundo será un 3 al ácido sulfúrico. Y el tercero será un 6 al H2O. De esta forma nos queda balanceada la ecuación, teniendo 2 hierros en el lado izquierdo y 2 hierros en el lado derecho. Teniendo 3 azufres en el lado izquierdo y 3 azufres en el lado derecho, 12 hidrógenos en el lado izquierdo y 12 hidrógenos en el lado derecho, y por último 18 oxígenos en el lado izquierdo y 18 oxígenos en el lado derecho. Lo que vamos a hacer es convertir estos 250 gramos de hidróxido férrico en gramos puros de hidróxido férrico. Para eso únicamente vamos a aplicar una simple regla de 3. Si 250 gramos de hidróxido férrico equivalen al 100% de los gramos totales, ¿cuántos serán los puros si estos equivalen al 60%? Eso nos da el siguiente procedimiento, que serían 250 gramos de hidróxido férrico por un 60% de pureza dividido el total, que es un 100%. Y realizando este procedimiento matemático nos da un total de 150 gramos puros de hidróxido férrico, y con estos gramos son con los que vamos a trabajar. A continuación vamos a proceder a desarrollar el primer literal de nuestro ejercicio, que nos pide lo siguiente: ¿cuántos gramos de sulfato férrico se forman? Para eso lo primero que debemos hacer es hallar la masa de cada uno de los compuestos que tenemos, es decir, la masa de nuestros reactivos y de nuestro producto, que es por el cual nos están preguntando. Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Primero lo haremos con el hidróxido férrico. Entonces, vamos a multiplicar un átomo de hierro, que es lo que tenemos, por su masa atómica. Esa es la que encontramos en la tabla periódica. A esto le sumaremos los 3 átomos que tenemos de oxígeno por su masa atómica. Y a esto le sumaremos los 3 átomos que tenemos de hidrógeno por su masa atómica. Eso nos da un total que equivale a la masa de nuestro compuesto. El mismo procedimiento realizaremos con el ácido sulfúrico. Multiplicaremos los 2 átomos que tenemos de hidrógeno por su masa atómica, más el átomo que tenemos de azufre por su masa atómica, más los 4 átomos que tenemos de oxígeno por su masa atómica, y eso nos da la masa de nuestro compuesto. Por último, haremos lo mismo con nuestro producto. Multiplicaremos los 2 átomos que tenemos de hierro por su masa atómica. A esto le sumaremos los 3 átomos que tenemos de azufre por su masa atómica. Y por último, le sumaremos los 12 átomos que tenemos de oxígeno por su masa atómica. Con esto ya tenemos las 3 masas de nuestros elementos o compuestos. Bueno, como nos están pidiendo los gramos de sulfato férrico, tenemos que fijarnos en los reactivos que tenemos. Aún no sabemos cuál de estos 2 reactivos será el reactivo límite, por lo tanto debemos realizar el siguiente procedimiento con ambos compuestos. Entonces empezaremos con el hidróxido férrico. Tomaremos
los 150 gramos puros de hidróxido férrico que ya habíamos hallado antes y lo multiplicaremos por la masa de dicho compuesto, es decir, lo multiplicaremos por 1 mol de hidróxido férrico sobre los gramos que tenemos aquí de hidróxido férrico. ¿Esto para qué? Para que los gramos se puedan cancelar con los gramos. Hasta ese punto llevamos el hidróxido férrico en moles. Ahora lo que necesitamos buscar son los gramos de sulfato férrico. Para eso lo vamos a multiplicar por los coeficientes de la ecuación, es decir, el hidróxido férrico está acompañado de un coeficiente 2, por lo tanto serán 2 moles de hidróxido férrico. Recuerden, estas moles van abajo para poder ser canceladas con estas moles que tenemos aquí arriba. Y ustedes notarán que el sulfato férrico no tiene ningún coeficiente adelante, es decir, que equivale a un 1. Por lo tanto, tenemos 1 mol de sulfato férrico. Ahora vamos a multiplicar esto por la masa del compuesto sulfato férrico. Entonces, en este caso lo escribimos de la manera gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque en este caso estamos buscando cancelar estas moles con estas moles. Si ustedes notan, acá se cancelan gramos de hidróxido férrico con gramos de hidróxido férrico, moles de hidróxido férrico con moles de hidróxido férrico, moles de sulfato férrico con moles de sulfato férrico. Esto nos daría la respuesta en gramos de sulfato férrico. Y después de realizar esta operación, obtenemos estos gramos de sulfato férrico. Ahora realizaremos el mismo procedimiento con el ácido sulfúrico para poder determinar cuál de ellos es el reactivo límite. El que nos dé una menor cantidad en este resultado será el reactivo límite. En este momento vamos a proceder a realizar el mismo procedimiento que realizamos con el hidróxido férrico, pero ahora lo realizaremos con el ácido sulfúrico. Entonces, tomaremos los 300 gramos que nos dan de ácido sulfúrico en el ejercicio y lo multiplicaremos por la masa de dicho compuesto, la cual habíamos hallado previamente. Entonces, recuerden, el factor de conversión lo escribiremos de la siguiente manera. Encima van las moles de ácido sulfúrico y abajo van los gramos de ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para poder cancelar estos gramos con estos gramos. Ahora vamos a proceder a agregar los factores de conversión que nos van a permitir hallar los gramos de sulfato férrico. Entonces multiplicaremos por los coeficientes de la ecuación. Para el ácido sulfúrico tenemos 3. Mírenlo, aquí está. Entonces escribiremos 3 moles de ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para poder cancelar estas moles de ácido sulfúrico con estas moles de ácido sulfúrico. Ahora vamos a multiplicar por la masa de este compuesto, que es el sulfato férrico. En este caso lo escribiremos de esa forma. Abajo las moles y arriba los gramos. ¿Para qué? Para poder cancelar estas moles de sulfato férrico con estas moles de sulfato férrico. De tal forma, la respuesta la vamos a obtener en gramos, que es por lo que nos están preguntando. Después de realizar este cálculo, obtendremos estos gramos de sulfato férrico. Como les había dicho previamente, necesitábamos realizar estos dos procedimientos para determinar si el hidróxido férrico o el ácido sulfúrico iba a ser nuestro reactivo límite. En este momento podemos notar que esta cantidad de gramos es mucho menor, es decir, el hidróxido férrico es el reactivo límite porque nos permite producir menos gramos de sulfato férrico. Entonces esta operación ya la podemos omitir y vamos a trabajar con estos gramos de sulfato férrico, que serán la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuántos gramos de sulfato férrico se forman? Se forman 280,634 gramos de sulfato férrico. Ahora vamos a proceder a realizar el segundo literal de nuestro ejercicio. El segundo literal de nuestro ejercicio nos pregunta por lo siguiente. ¿Cuántos gramos de sulfato férrico del 70% de pureza se forman si el rendimiento de la reacción es del 75%? Recuerden que en el ejercicio anterior obtuvimos
los gramos de sulfato férrico que se forman. Ahora necesitamos saber cuántos de esos gramos equivalen al 70% de pureza. Entonces vamos a elaborar nuevamente una regla de 3. Si 280,634 gramos de sulfato férrico equivalen al 100% de los gramos, ¿cuántos de estos gramos equivalen al 70% de los gramos que serán puros? Eso nos da una operación como la siguiente. Se multiplica los gramos por el 70% y se dividen sobre el 100%. Acá se cancelan los porcentajes y al realizar esta operación obtenemos 196,443 gramos puros de sulfato férrico. Ahora nos preguntan cuántos de estos gramos serán si el rendimiento de la reacción es del 75%. Para dar respuesta a esa pregunta necesitaremos de esta fórmula, la fórmula de rendimiento. Entonces nos están indicando que la reacción tiene un 75% de rendimiento. Es decir, estos gramos equivalen al rendimiento teórico de la reacción. Necesitamos encontrar cuántos gramos se forman en el rendimiento real. Entonces vamos a despejar esta fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. 75% de porcentaje de rendimiento por los gramos puros que tenemos, que equivalen al rendimiento teórico, sobre 100. Al realizar esta operación, obtenemos 147,332 gramos de sulfato férrico. Esto daría respuesta al segundo literal de nuestro ejercicio, que nos pregunta por la cantidad de gramos que se forman de el 70% de pureza si el rendimiento de la reacción es del 75%. Y esta sería la respuesta. Muchas gracias por la atención prestada.